¿Cuál es el sentido de la vida? Ese eco antiquísimo resuena en lo más hondo de cada alma, un susurro que a ratos se convierte en un grito cósmico. Si hoy lo sientes más fuerte que nunca, bienvenido. Has tropezado con un tesoro ancestral, la sabiduría de la Kabbalah. Shalom. Bienvenidos a todos nuestros amigos de la Academia de Torah y Kabbalah Hebrea, Zohar Latinoamérica. En nuestro podcast de hoy haremos un merecido homenaje a uno de los 3 cabalistas más grandes de la historia, nuestro querido maestro Baal HaSulam, de bendita memoria. Hablaremos de su biografía, legado, profecías, enseñanzas y ejercicios prácticos. Este es un video que puede transformar sus vidas para siempre. Iniciamos este capítulo con el título principal. Rabbi Yehuda Ashlag, Baal HaSulam, el padre de la Kabbalah moderna que descorrió el velo del oculto y bajó la escalera del cielo. Un homenaje místico al tercer gran faro de la Kabbalah de todos los tiempos. Introducción. El eco de una pregunta ancestral en el laberinto moderno. Hay un susurro persistente en el alma humana, una inquietud que acecha en los momentos de quietud, una pregunta que resuena a través de las edades. ¿Cuál es el significado de la vida? Para muchos, es una fugaz sombra que aparece y desaparece, disipada por las distracciones del mundo material. Pero para algunos, esta pregunta se convierte en una llama inextinguible, una búsqueda que lo consume todo, empujándolos hacia los misterios más profundos de la existencia. Son estos buscadores, estos hombres y mujeres ordinarios, como tú y como yo, los que, guiados por una fuerza inescrutable, terminan por tropezar con la sabiduría ancestral conocida como Kabbalah. Durante milenios, esta sabiduría, nacida de las revelaciones cósmicas de profetas y sabios como Rabbi Shimon Bar Yochai, el legendario autor del Zohar, considerado con reverencia el cabalista rank top, uno de todos los tiempos, permaneció velada, sus secretos guardados en pequeños círculos de iniciados. Luego llegó Rabbi Isaac Luria, el santo Ari, el cabalista rank top 2 de todos los tiempos, quien con su sistema de la Kabbalah luriana reconstruyó los mundos espirituales fragmentados y ofreció un mapa sin precedentes para su reparación. Pero incluso después del Ari, la Kabbalah seguía siendo un conocimiento de élite, codificado en un lenguaje hermético, accesible solo para aquellos que ya poseían una percepción espiritual elevada. Se transmitió en ocultación, de maestro a estudiante, generación tras generación, esperando el momento propicio. El momento en que la humanidad, habiendo explorado hasta el agotamiento los límites de su desarrollo material, llegaría a un callejón sin salida, a una crisis existencial, desesperada por un camino de ascenso, por un salto evolutivo. Ese momento es ahora. Rav Yehuda Ashlag, 1884-1954, mi amado maestro de bendita memoria, fundador de la Kabbalah moderna, conocido como Baal HaSulam, el dueño de la escalera, llamado así por el comentario escalera, que escribió en el libro del Zohar, rank top 3 de los cabalistas más potentes de la historia, la fuente principal de la sabiduría de la Kabbalah, quien es considerado el cabalista de mayor renombre de nuestra generación. Previo a su llegada, la sabiduría de la Kabbalah se estudió en ocultación durante los 2000 años del exilio judío. Se transmitió de maestro a estudiante, en pequeños grupos, esperando el momento cuando la humanidad llegaría a un callejón sin salida.
Cuando no haya ningún otro lugar hacia donde desarrollarse y tengamos que realizar un ascenso a un grado espiritual, una especie de salto evolutivo, el cual es posible implementar con la sabiduría de la Kabbalah. Las escrituras de la Kabbalah fueron escritas en el idioma hebreo, pero no son accesibles para la persona común. Fueron escritos por cabalistas que alcanzaron la realidad espiritual. En las escrituras se describen fenómenos que tienen lugar en la realidad espiritual y no tienen nada que ver con lo que percibimos en nuestra realidad corporal. La singularidad de Baal HaSulam es que reunió los principales escritos de la Kabbalah, los organizó e interpretó de una manera que cualquier persona que desee pueda estudiarlos e implementarlos. Los hizo accesibles para todas las personas, incluso si actualmente carecen de logros espirituales. Él realmente bajó la escalera espiritual hacia nuestra realidad. Por esto, Él adaptó esta sabiduría para nuestra generación. En sus escritos, Baal HaSulam explica que lo único que la humanidad necesita para ascender en conciencia a un grado espiritual es unirse como un solo hombre con un solo corazón, sobre todas las diferencias entre nosotros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero para alcanzar ese estado de interconexión mutua entre las personas de la humanidad, debemos aprender a hacerlo. El nuevo tipo de conexión que se establecerá entre nosotros será ese mismo dispositivo receptor que nos permitirá percibir la realidad espiritual que actualmente está oculta ante nosotros. 3 faros en la noche del alma. Ardiendo con el eco de antiguas revelaciones, Rabbi Shimon Bar Yochai, el Razbi, entregó al mundo el Zohar. Más tarde, en un estallido cósmico, Rabbi Yitzhak Luria, el Ari, condensó la esencia de la Kabbalah luriana. Entre esos 2 volcanes espirituales surgió un tercer faro, Rabbi Yehuda Leib Halevi Ashlag, el Baal HaSulam, dueño de la escalera, cuyo comentario HaSulam tradujo y descodificó el Zohar para el buscador moderno. Con él, la Kabbalah dejó de ser un manuscrito sellado y descendió, peldaño a peldaño, hasta nuestro siglo lleno de ruido y ansia. Varsovia, 1884. De aquel joven prodigio ordenado rabino, se cuenta que rechazó la comodidad del púlpito para sumergirse de noche en los textos del Ari, mientras de día dictaba alajá. Entre 1911 y 1921, la tensión entre lo revelado y lo oculto lo llevó a emigrar clandestinamente a la Palestina otomana, donde dedicaría su vida entera a la Kabbalah. Ya en Jerusalén, entre 1922 y 1953, redactó el Talmud Eser Sefirot, un tratado sistemático en 16 partes que ordena la física metafísica de Luria como un verdadero manual de ingeniería espiritual. Y entre 1943 y 1953 escribió HaSulam, 10 volúmenes que traducen el arameo del Zohar al hebreo claro, añadiendo comentario versículo a versículo. Aquel trabajo hercúleo que sacrificó su salud y su fortuna, pero que abrió la puerta de la sabiduría a quien sintiera sed encendida. Cuentan sus discípulos que, incapaz de pagar la imprenta, empeñó el mobiliario de su casa para publicar el primer fascículo de HaSulam. Cuando los críticos acusaron su obra de profanar secretos, él respondió con firmeza: ocultar la luz a un mundo en crisis es el acto verdaderamente impío. Cuando los críticos acusaron su obra de profanar secretos, él respondió con firmeza: ocultar la luz a un mundo en crisis es el acto verdaderamente impío. Ocultar la luz a un mundo en crisis es el acto verdaderamente impío. Para el discípulo común, esos textos eran indescifrables. Ahí radica la revolución de Baal HaSulam. Con profunda comprensión espiritual y una didáctica excepcional, organizó los textos fundamentales, sobre todo el Zohar, y a través de su comentario La Escalera, los tradujo a un lenguaje técnico simple, al alcance de cualquier buscador disciplinado. Él, literalmente, tejió una escalera que permite ascender a la comprensión incluso a quienes dan sus primeros pasos. Adaptó esta sabiduría milenaria a las vasijas de nuestra generación, preparándonos para el salto evolutivo que la humanidad necesita. Antes de él, la Kabbalah se impartía en susurros. Ashlag introdujo gráficos, definiciones y leyes de causa y efecto que recuerdan la termodinámica, convirtiendo la mística en práctica experimental.
y su ética de la interconexión. La finalidad de la creación es deleitar a las criaturas. Ese deleite solo se recibe amando al prójimo. Transformó el amor de virtud poética en verdadera tecnología de percepción. Un ejemplo práctico. Organiza un círculo de 10. Evoca las 10 sefirot. Cada miembro lee en voz alta un párrafo del test y los demás deben reformularlo con sus propias palabras, cuidando que cada intervención eleve la conexión del grupo. Nota cómo la mente colectiva se afina, como múltiples radios sintonizando la misma frecuencia, hasta percibir intuiciones que solo emergen en unidad. Obras sociales y visión profética. En ensayos como La Última Generación y La Paz, Baal HaSulam adelanta un boceto de sociedad postcapitalista sustentada en la solidaridad voluntaria y la divulgación universal de la Kabbalah. Observa con alarma el ascenso de los totalitarismos y propone un remedio: educación para la interdependencia antes de que las crisis obliguen por la fuerza. Sus textos inspiran hoy a académicos, economistas colaborativos y pensadores sistémicos. Sobre Zohar Latinoamérica. Zohar Latinoamérica es un centro dedicado a difundir las enseñanzas auténticas de la Kabbalah según la línea de transmisión que va desde el Rasbi, pasando por el Ari, hasta Baal HaSulam y sus discípulos. Nuestra misión es hacer accesible esta sabiduría ancestral a todos los buscadores sinceros, sin importar su trasfondo cultural o religioso, siguiendo el espíritu universalista de Baal HaSulam. Para más información, visita nuestra página web zoharlatinoamerica.site o nuestra página de Facebook, facebook.com/Zoharlatinoamerica Escuela. La clave maestra: unidad por encima de la separación. En el corazón de las enseñanzas de Baal HaSulam late una verdad profunda y provocadora. La clave para el ascenso espiritual de la humanidad, para percibir esa realidad de infinita abundancia y placer que nos rodea pero está oculta, reside en la unidad. Él explica que necesitamos aprender a unirnos como un solo hombre con un solo corazón, superando todas las diferencias y la alienación que nos separa. La base de esta unidad no es un simple altruismo social, sino la implementación de la ley espiritual fundamental: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero, ¿cómo alcanzar este estado de interconexión mutua en un mundo fragmentado por el egoísmo y el conflicto? Baal HaSulam enseña que esta nueva forma de conexión, esta unión genuina, no es solo un ideal ético, sino el dispositivo receptor espiritual necesario para sintonizarnos con las frecuencias de la realidad superior. Así como necesitamos una radio para escuchar las ondas que nos rodean, necesitamos calibrar nuestras cualidades internas para resonar con la luz y la abundancia espirituales. Y esa calibración se logra a través del esfuerzo en la conexión con los demás, con la intención de otorgar por encima del deseo de recibir para uno mismo. ¿Quién es un cabalista? Rompiendo mitos. ¿Cuál es el significado de la vida? Es una pregunta que surge en todos nosotros cada cierto tiempo. Lejos de ser ermitaños ascéticos o gurús místicos nacidos con poderes especiales, un cabalista es una persona común, como tú y yo, a quien la pregunta sobre el significado de la vida no le permite descansar. No solo aparece aquí y allá al azar para desaparecer unos minutos después, sino que se convierte en su principal preocupación. ¿Cuál es el significado de la vida? Es una pregunta que surge en todos nosotros cada cierto tiempo. Si una persona decide profundizar en esa cuestión, eventualmente la guiará a la sabiduría de la Kabbalah. ¿Por qué? Porque la Kabbalah es la única sabiduría que aborda esta pregunta directamente y ofrece un método para encontrar la respuesta mediante la experiencia personal. Si llegaste hasta aquí, recuerda que puedes leer el artículo íntegro, descargar láminas de estudio y sumarte a nuestros círculos de lectura en zoharlatinoamerica.site. También te esperamos en YouTube y en Facebook. Un like tuyo mantiene viva la antorcha. Revolución metodológica. De la élite al público, Baal HaSulam vio que la antigua ciencia se hallaba atrapada en un idioma críptico y dio 3 golpes de martillo que aún resuenan. Transmitida a susurros, recibe un lenguaje técnico directo, sin poesía superflua. Cualquier lector disciplinado puede seguir los pasos, sin previo sexto sentido. Enfoque científico,
introduce gráficos, definiciones y leyes de causa-efecto comparables a la termodinámica. El misticismo se vuelve experimentación, prueba y error con datos internos medibles. Ética de la interconexión, axioma. El propósito de la creación es deleitar a las criaturas. El deleite solo se recibe en equivalencia de forma con el dador. El amor deja de ser virtud romántica y se convierte en tecnología perceptiva. Ejemplo práctico. El círculo de 10. 1. 10 buscadores se sientan en rueda, símbolo de las 10 sefirot. 2. Se lee en voz alta un párrafo del Talmud Eser Sefirot. 3. Cada uno reformula la idea con sus propias palabras, procurando elevar la conexión grupal. Las mentes se alinean como radios, sintonizando una sola frecuencia. Surgen intuiciones colectivas imposibles en soledad. Los cabalistas explican que nuestros 5 sentidos corporales perciben apenas una fracción de la realidad. Aquí y ahora existe un mundo de infinita abundancia y placer que nos envuelve, pero no podemos sentirlo porque nos faltan los sentidos adecuados. La música, el lenguaje del alma en la escalera espiritual. Además de sus escritos, Baal Hasulam compuso melodías para ayudar a sus estudiantes a conectarse con un sentimiento más emocional y profundo de la realidad espiritual representada en los textos. Canciones como Nei Heihala, Ki Hilat Tanafshi o Tzadik Ketamar fueron registradas de oído por sus hijos. Él aseguraba que eran ecos de los mundos superiores. Al cantarlas en grupo, la vibración colectiva recrea el estado interno del compositor y sirve de atajo emocional hacia la misma altura espiritual. Su música llega hasta nosotros directamente de los mundos espirituales y posee una conexión emocional muy profunda con los ascensos y descensos que un cabalista experimenta cuando entra en contacto con la espiritualidad. La música siempre ha sido un elemento central en el desarrollo de la sociedad humana. Con ella, las emociones se transfieren directamente, de corazón a corazón, sin decir una palabra. Un lenguaje que se eleva por encima de los límites del lenguaje común, el tiempo y el lugar. Una persona de México, Colombia o Brasil puede conmoverse con una composición escrita siglos atrás en Alemania por Bach. Además, la música puede reproducirse entre miles de personas y darles una sensación de unidad y cercanía que no se puede lograr de otra manera. Todos hemos estado en conciertos y sentido esa fuerza mágica cuando muchas voces se unen en una sola. Por eso, en la sabiduría de la Kabbalah, que está basada en la conexión, la música tiene un papel central. Cuando un cabalista compone una melodía, lo hace desde la emoción que se revela en su interior al alcanzar la realidad espiritual, inspirado por su conexión con la fuerza superior. Al cantar juntos podemos sentir, en alguna medida, lo que él sentía al componerla. Un puente que brinda una pequeña impresión de la realidad espiritual antes de alcanzarla. Ritual sugerido. Reúne a 10 personas en semicírculo, apaga luces brillantes y enciende una vela. Reproduce Nei Heihala instrumental. Cada participante cierra los ojos y respira al compás. Tras la última nota, abrid los ojos simultáneamente y compartid la primera palabra que emerja sin análisis. Observa la sincronicidad. Eso es sintonizar la escalera. Verdad y falsedad, la supremacía de la intención, Lishma. Baal Hasulam dijo, citando a nuestros sabios, Avot, capítulo 3, Mishnah 18. Israel es amado porque son llamados los hijos del Creador. Son grandemente favorecidos porque lo saben. Ser llamado hijos del Creador es general. El gran favor es conocerlo, sentir que se es hijo del Creador. Así, en términos de la acción sin la intención de otorgar, llamada lo lishma, el pueblo de Israel recibe el título de hijo del Creador simplemente por practicar la Torá y las mitzvot. En cambio, cuando se alcanza lishma, se revela lo que el trabajo produce. Quien se dedica a la Torá lishma es recompensado con muchas cosas, y los secretos de la Torá le son revelados. El mundo entero le vale porque ve la verdad del propósito de la creación, hacer el bien a las criaturas. Percibe el deleite y el placer.
y comprende cómo las correcciones se realizan arriba. Antes, sin vasijas de otorgamiento, todo seguía oculto. De aquí que nuestros sabios afirmaran, lo más importante no es el aprendizaje, sino el trabajo. Estas prácticas realizan enormes correcciones, según enseñó el Ari, aunque no sean conscientes de ellas. En otras palabras, no perciben las transformaciones internas que su obra genera. Sin embargo, cuando son recompensados con Lishma, se les revela el fruto de su trabajo. Tal como escribió Rabbi Meir, quien se dedica a la Torah Lishma recibe muchas recompensas. Además, todo el mundo le vale la pena, y los secretos de la Torah le son revelados. Aquí, todo el mundo le vale la pena. Significa que entonces comprenden el propósito de la creación, hacer el bien a sus criaturas, y sienten deleite y placer al percibirlo. Los secretos de la Torah les son revelados. Implica que pueden ver cómo, mediante su entrega a la Torah y las mitzvot, ocurren las correcciones en los niveles superiores. Antes de alcanzar esa recompensa, aunque las correcciones existan, no pueden percibirlas sin haber recibido las vasijas de otorgamiento. Por ello, nuestros sabios enseñan en Avot, capítulo 1:17. Lo más importante no es el aprendizaje, sino el trabajo. Aquí ante nosotros hay dos cosas. Una, acciones. Dos, intenciones. Por un lado, entendemos que la intención es lo más importante. En otras palabras, cuando una persona hace algo, bueno o malo, debemos considerar la intención, no el acto. Por ejemplo, en un conflicto entre dos personas, una tomó un cuchillo y apuñaló a la otra. Por supuesto, esto es una mala acción. La víctima lo demandó y el delincuente fue multado por ello. El delincuente afirmó, solo apuñalé a este hombre en la mano y solo lo arañé, pero tengo que pagarle una multa. Y, sin embargo, vi que no hace mucho tiempo, este hombre entró en un hospital y un médico le abrió el estómago y le sacó algo y le pagó mucho dinero al médico. Y yo, por el cortecito que le causé, tengo que pagarle, lo contrario de lo que pasó con ese médico. La respuesta es simple, dijo el juez. Seguimos la intención. Como lo apuñalaste porque querías disfrutar, tienes que pagar por el placer que tuviste. Pero cuando el cirujano cortó su carne con un cuchillo, quería que el paciente disfrutara. Por lo tanto, el paciente debe pagar al médico. Vemos pues que lo que cuenta es el fin y no el acto. Entonces, ¿por qué nuestros sabios dijeron, no es el aprendizaje lo que más importa, sino la acción? En la espiritualidad, con respecto a la Torah y las mitzvot, el trabajo es lo que más importa, como en las palabras del Ari, que a través del cumplimiento de las mitzvot, los escrutinios de las chispas sagradas se separan de las klipot cáscaras. Sin embargo, una persona no puede ver esto antes de tener vasijas de otorgamiento, o verá lo que se hace con su trabajo y irá a sus vasijas de recepción, y lo enviará todo de vuelta a las klipot. De ello se deduce que el trabajo es lo más importante. Pero si también puede hacer la intención para otorgar, entonces, a través de la intención que se encuentra sobre la acción, asciende a un grado más alto, como se dijo anteriormente. A través de la intención del hombre en la Torah y las mitzvot, la vestidura del alma está completada. A través de la Torah, noga de Yetzira se limpia, una vestidura de Ruach, y a través de las mitzvot prácticas, noga de Asiya se limpia y se convierte en una vestidura. Por eso, el acto es lo que más importa, y al acto hay que añadirle también la intención. Debemos creer que en cuanto a la rama y la raíz, todas las cosas corporales que aquí suceden derivan de las raíces superiores. Es decir, así como las acciones corporales corrigen el cuerpo y sin ellas el cuerpo no puede existir, lo mismo ocurre con los asuntos del alma. Sin la ejecución de la Torah y las mitzvot, no hay alimento para el alma para que pueda existir. Esto es como se presenta en el libro Beit Sha'ar HaKavanot, ítem 83. Sepa que en Adam Harishon, todos los escrutinios de todos los mundos y todas las almas fueron ordenados, y todas las bestias fueron ordenadas. Pero el inmóvil y el vegetativo no se clasificaron por completo. Por eso comen, para clasificarlos. Cuando pecaron, las almas y las bestias regresaron a la profundidad de las klipot, y solo las bestias puras son seleccionadas a través de nuestro comer, y de la misma manera las inanimadas y las vegetativas. La segunda naturaleza, la alquimia del corazón. Debemos interpretar lo que está escrito en la bendición de los alimentos. Hallamos gracia y buen entendimiento a los ojos de Dios y de los hombres.
Debemos entender por qué debemos pedirle al Creador que la gente le agrade. ¿Qué significa que la gente debe respetarnos y honrarnos? ¿Qué tiene que ver esto con el trabajo? Más bien, le pedimos al Creador que sea del agrado del Creador. ¿Y qué queremos de él? Para darnos la cualidad de hombre, ya que por naturaleza el hombre fue creado con el deseo de recibir, llamado Malhut, que es el nombre Bon, que es bestia en gematría. Por eso pedimos ser del agrado de Dios, para que Él nos dé la cualidad de hombre, como decían nuestros sabios. Tú eres llamado hombre y no las naciones del mundo. El hombre es Ma en gematria, que es dador. En otras palabras, pedimos ser del agrado del Creador para que nos dé la cualidad de hombre. Este es el significado de las palabras que encontremos gracia ante los ojos de Dios y de los hombres, para que Él nos dé la calidad de hombre. De ello se deduce que el hombre debe orar por una sola cosa, que el Creador lo acerque. La cercanía en espiritualidad se llama equivalencia de forma, es decir, quiere que el Creador le dé el deseo de otorgar, llamado segunda naturaleza. Por esto debemos interpretar lo que está escrito, Salmo 147, el que sana a los quebrantados de corazón. Debemos entender lo que significa que el Creador sana a los quebrantados de corazón. Es que se sabe que la esencia del hombre es el corazón, como decían nuestros sabios. El misericordioso quiere el corazón. El corazón es el kli, recipiente, que recibe la kedusha desde arriba. Es como aprendemos sobre la ruptura de las vasijas, que si el kli se rompe, todo lo que pongas en él se derramará. Ejercicio práctico. 1. Identifique un deseo egoísta. 2. Pregúntese, ¿cómo puedo usar esto para beneficiar a otro? 3. Observe cómo el deseo se purifica, convirtiéndose en un canal de luz. La influencia de la sociedad, un arma de doble filo y una ayuda inesperada. La corporeidad vemos que una persona tiene un deseo y una carencia que le concierne, que viene de dentro de su cuerpo, y hay un deseo que uno adquiere de fuera, no de sí mismo. En otras palabras, si no hubiera personas de afuera que engendraran este deseo en él, nunca sentiría que lo necesitaba, pero las personas de afuera engendraron este deseo en él. Por ejemplo, una persona sola seguirá queriendo comer, beber, dormir, etc., incluso cuando no haya otras personas a su alrededor. Sin embargo, si hay personas a su alrededor, está el asunto de la vergüenza, donde otros lo obligan. Luego debe comer y beber lo que la gente a su alrededor le obligue. Esto es evidente principalmente en la ropa. En casa, una persona usa lo que es cómodo para él. Pero cuando está entre la gente, debe vestirse de acuerdo con la forma en que los demás lo ven. No tiene elección, ya que la vergüenza lo obliga a seguir sus fantasías. Una persona sola seguirá queriendo comer, beber, dormir, etc., incluso cuando no haya otras personas a su alrededor. Sin embargo, si hay personas a su alrededor, está el asunto de la vergüenza, donde otros lo obligan. Luego debe comer y beber lo que la gente a su alrededor le obligue. Esto es evidente principalmente en la ropa. En casa, una persona usa lo que es cómodo para él. Pero cuando está entre la gente, debe vestirse de acuerdo con la forma en que los demás lo ven. No tiene elección, ya que la vergüenza lo obliga a seguir sus fantasías. Es lo mismo en la espiritualidad. Una persona tiene un deseo dentro de él que viene de sí mismo. En otras palabras, incluso cuando está solo y no hay personas a su alrededor que lo afecten o de quienes absorber algún deseo, recibe un despertar y anhela ser un servidor del Creador. Pero su propio deseo probablemente no sea lo suficientemente grande como para no necesitar realzarlo para poder trabajar con él para obtener la meta espiritual. Por lo tanto, hay una manera, al igual que en la corporeidad, de potenciar ese deseo a través de personas de afuera que lo obligarán a seguir sus puntos de vista y su espíritu. El ángel de la muerte interior, desenmascarando al ego. El enemigo que le niega la vida real, que es la vida espiritual. Para avanzar en el camino espiritual, es crucial identificar al enemigo real. Y de manera provocadora, la Kabbalah revela que el enemigo no es externo, sino interno. Es nuestro propio deseo de recibir para sí mismo. Este deseo egoísta es el malhechor, el ángel de la muerte que nos niega la vida real, que es la vida espiritual, la conexión con la luz y la eternidad. La luz que viste las vasijas de recepción se llama luz de Jochma, o luz de vida. Y el kli que recibe la luz de Jochma se llama femenino,
es decir, un receptor. Esto significa que dado que esta luz se llama la luz del propósito de la creación, que es hacer el bien a sus creaciones, lo que significa que el creador es el dador y quiere que los inferiores reciban, entonces el cli para la recepción es llamado femenino, que recibe del creador, y el creador es el dador. Es lo contrario en las vasijas de otorgamiento. El inferior otorga al superior. Es por esto que el inferior se llama masculino, ya que otorga, y el superior recibe, como dijeron nuestros sabios, Vayikra, ítem 98. Israel provea para su Padre en el cielo. Por lo tanto, se sigue que el orden de la obra es que, dado que el hombre fue creado con la naturaleza de un deseo de recibir para sí mismo, el comienzo de la obra del hombre es tratar de llegar a un estado en el que todo lo que hace es por causa del Creador. Y aquí uno comienza a hacer todo lo que puede, lo que significa que observa la Torá y Letzvot, mandamientos, buenas obras, para así lograr el reconocimiento del mal, lo que significa que quiere una recompensa por la Torá y las mitzvot que está observando, y la recompensa es que tendrá reconocimiento del mal, es decir, que sabrá y sentirá que el deseo de recibir para sí mismo es malo y perjudicial para su vida, que por ello no puede recibir la vida espiritual. Esta es su recompensa, que se llama reconocimiento del mal, que ahora sabe que la voluntad de recibir para sí es el malhechor y su ángel de la muerte. Para sentir y saber que este deseo de recibir es el ángel de la muerte, uno necesita luz. La Kabbalah enseña que la Torá es luz. Por lo tanto, el esfuerzo en el estudio de la Torá y la práctica de las mitzvot debe tener como objetivo recibir la luz de la Torá, una luz que tiene el poder de revelar la verdad, de iluminar la oscuridad de nuestro ego y mostrarnos quién es realmente nuestro enemigo interno. El hombre fue creado para hacer, para esforzarse en el trabajo espiritual. Cuando no ve avance, las herramientas para trabajar, la motivación, el deseo, pueden ser retiradas. La pregunta crucial es, ¿cómo actuar en ese estado? La respuesta es una de las más profundas y desafiantes de la Kabbalah. Se debe operar por encima de la razón, llamado en hebreo Lema la Min Hadad. Aunque no haya sentimiento, aunque la lógica dicte la desesperanza o el abandono, uno debe creer con una fe inquebrantable que este estado, precisamente esta oscuridad, esta falta de deseo, proviene del Creador y tiene un propósito oculto y benévolo. La razón es la máxima cabalística. La ventaja de la luz viene de dentro de la oscuridad. Los mayores crecimientos espirituales ocurren precisamente después de superar los periodos de mayor oscuridad y prueba. Aceptar este estado más allá de la razón es en sí mismo un acto de otorgamiento, una sumisión a la voluntad superior, una preparación para una luz aún mayor que será revelada gracias a la oscuridad que se ha atravesado. La oscuridad no es enemiga de la luz, sino su matriz. Rabbi Yehuda Ashlag. Legado y expansión global. Cuando falleció en 1954, apenas unas docenas asistieron a su funeral. Hoy miles de estudiantes desde Jerusalén hasta Ciudad de México organizan congresos de lectura del Zohar, mientras músicos electrónicos remixan sus nigunim y celebridades pop visitan su tumba buscando inspiración. Su discípulo mayor, Rabbi Baruch Shalom Halevi Ashlag, Rabash, sistematizó el camino de trabajo en grupo. Posteriormente surgieron centros, editoriales y plataformas online que difunden gratuitamente sus escritos en docenas de idiomas. En un mundo cada vez más fragmentado por divisiones ideológicas, políticas y culturales, la enseñanza de Baal Hasulam sobre la unidad como requisito para la percepción espiritual adquiere una relevancia profética. Su visión trasciende las fronteras tradicionales del judaísmo para ofrecer un método universal de conexión con la realidad espiritual. La escalera que Baal Hasulam construyó no es propiedad exclusiva de ninguna tradición religiosa o cultural. Es un puente metafísico disponible para toda persona que sienta en su corazón la pregunta por el significado último de la existencia. Su legado representa la democratización definitiva del acceso a la sabiduría más profunda del cosmos. En vísperas de su partida física en 1954, se cuenta que Baal Hasulam tuvo una visión del futuro en la que la humanidad, tras agotar todas las vías de desarrollo materialista, se volvería finalmente hacia la sabiduría que él había preparado meticulosamente para las generaciones venideras. Ese momento profetizado parece estar llegando en nuestra era de crisis existencial global.
Lo único que la humanidad necesita para ascender en conciencia a un grado espiritual es unirse como un solo hombre con un solo corazón, sobre todas las diferencias entre nosotros. Rabbi Yehuda Ashlag, Baal HaSulam. Lo único que la humanidad necesita para ascender en conciencia a un grado espiritual es unirse como un solo hombre con un solo corazón, sobre todas las diferencias entre nosotros. Rabbi Yehuda Ashlag, Baal HaSulam. ¿Cómo empezar tu propio ascenso? 1. Dedica 20 min diarios a leer un párrafo de Talmud Eser Sefirot en voz alta. Propósito: activar la memoria sensorial del texto. 2. Escribe una línea sobre cómo esa idea puede expresarse en amor práctico hoy. Propósito: unir sabiduría y acción. 3. Comparte tu nota en un grupo de estudio y acepta correcciones sin justificarte. Propósito: romper el ego, construir vasija común. 4. Escucha una melodía de Baal HaSulam antes de dormir. Registra en la mañana cualquier sueño inusual. Propósito: afinar la percepción subconsciente. Conclusión. El legado de la escalera descendida. Rabbi Yehuda Ashlag Baal HaSulam no fue solo un erudito, fue un visionario, un arquitecto espiritual para nuestra era. En un tiempo de crisis global y búsqueda existencial, desenterró una sabiduría oculta, rompió sus barreras herméticas y la hizo accesible a las masas. Su obra es una invitación a la aventura espiritual más grande, la de descubrir quiénes somos realmente, cuál es el propósito de nuestra existencia y cómo podemos sintonizarnos con la vasta y gloriosa realidad espiritual que nos rodea. Bajó la escalera del cielo para nosotros, ladrillo a ladrillo, palabra a palabra, melodía a melodía. Nos mostró que el camino pasa por la unidad, por la transformación de nuestro deseo egoísta en amor y otorgamiento, por la revelación de la luz que disipa la oscuridad interior. Su legado perdura, una antorcha luminosa en la noche, guiando a aquellos que se atreven a hacerse la pregunta trascendental y que buscan el método para ascender a la plenitud. La escalera está aquí, a nuestro alcance, gracias al esfuerzo titánico del cabalista de nuestra generación. La invitación está abierta. ¿Estás listo para subir la escalera? Baal HaSulam no murió en 1954. Se fundió con la luz que tanto estudió. Hoy, sus enseñanzas son un llamado a los buscadores del siglo XXI. La Kabbalah no es para sabios, sino para hambrientos de sentido. Invitación final desde Zohar Latinoamérica. En tiempos donde el mundo parece fracturarse, la voz de Baal HaSulam resuena como un shofar que convoca a la unidad consciente. Su escalera no exige fe ciega, sino valentía experimental. Pruébalo y observa. Te invitamos a profundizar en nuestros seminarios gratuitos, círculos de música cabalística y lecturas comentadas en zoharlatinoamerica.site y en nuestra comunidad de Facebook @Zohar Latinoamérica Escuela. Trae tu anhelo, tu escepticismo y tu corazón dispuesto. La luz hace el resto. He revelado mi escalera. Subid y veréis que los cielos están abiertos para todos. Baal HaSulam. Paz, salud y todo lo bueno para ti.